1:8 de Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Bueno, vemos acá cómo lo dice. Mirad por vosotros mismos. Y esto está invitando Juan a que cuidemos nuestra vida espiritual. Dice, mírense ustedes mismos o cuídense ustedes mismos. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. En sí está hablando en este tiempo, ¿no?, de la salvación en sí. Ellos venían buscando lo prometido y lo prometido era la salvación. Y vemos acá que dice, miren por vosotros mismos, o sea, cuiden su vida espiritual, fíjense si tienen fe. Entonces, todo analizando por la palabra, acá nos va a llevar para entender que dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Ese galardón entendemos que es la salvación. Y vemos que, como lo dice en 1 Timoteo, para ir entendiendo un poquito esto del contexto, esta palabra, dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos cómo lo dice, ten cuidado de ti mismo. En el otro versículo anterior que estamos diciendo, mirad por vosotros mismos, cuiden su vida espiritual, como dice. Cuídate a ti mismo, dice en 1 Timoteo 4:6. Cuídate o ten cuidado de ti mismo, como dice acá la palabra, pero no está hablando con respecto al pecado, sino con la vida espiritual de uno, dice. Cuídate a ti mismo, esa es la traducción exacta. Y también cuida la doctrina, por eso dice, y cuida de la doctrina. Pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo. Ahí te da el pie para entender el versículo. Te vas a salvar. ¿Cuándo? Cuando tengas cuidado de tu vida espiritual, cuando cuides la doctrina, cuando guardes la doctrina o persistas en ello, como dice acá la palabra, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces está hablando de una salvación. Y vemos que esto se le aplica a los judíos, porque los judíos eran los que venían buscando el camino, buscando la salvación, viendo en qué tiempo se iba a manifestar ese tiempo de salvación, o el reino, o el Mesías cuando iba a nacer. Entonces le está hablando esto a Timoteo. Y esto claramente divide un antes y un después de la crucifixión, pero le da a entender acá que si vos cuidas tu vida espiritual, el entendimiento que Pablo le ha enseñado en este caso, de enseñarle de la doctrina de Cristo, lo que va a tener es la salvación, se va a salvar, como dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la liberación del pecado, eso es la misma salvación, vamos a decirlo así. Ahora me dice en Hebreos 11:35. Hebreos 11:35. Siempre mi mamá explicaba una cosa. Siempre decía que todo esto hablaba de salvación simplemente. ¿Qué estatura espiritual podía tener una persona si todavía están luchando contra el entendimiento entre la manifestación de Cristo y la terminación del tiempo de la ley? Entonces, no podía tener ninguna clase de crecimiento espiritual, aunque habla de crecimiento la palabra, pero está hablando de la estabilidad de la fe, crecer la confianza en cuanto a la palabra de Cristo y que se desapegue de esa confianza a la ley. Entonces, en ese tiempo tenemos que ubicar lo que es así. Hoy, por supuesto, nosotros nos vamos apegando al camino de Cristo a través de la humillación y nuestra incredulidad, ¿no? Y tenemos incredulidad, sí, creo que es muchas veces. Y, a ver, venía meditando hoy un poquito en la palabra. ¿Cómo es cuando decimos que nuestro peor enemigo es la mente? Porque cuando nos toma el desaliento, algunas cosas nos empiezan a salir mal,
se empieza a desalentar nuestra alma y empieza a condenar este camino, empieza a buscar al culpable como Dios, ¿por qué no me ampara? ¿Por qué no me da la salida? Y bueno, muchas cosas así. Y vos fíjate cómo es diferente, porque siempre tenemos como enemigo a las personas, pero vos, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi situación o la situación en el que tiene familia, cuando tus hijos te dicen, no, si Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiría esto, no entiendo el Dios de amor que ustedes predican, pero por el otro lado te hace sufrir y Y uno le responde según la palabra, lo que uno tiene entendimiento, y sale en defensa del Evangelio, para defender la persona de Dios, el entendimiento mismo, esta manifestación del camino, porque lo entendemos así. Pero cuando nosotros no tenemos esos amigos de Job, ahí es cuando empieza a razonar nuestra mente, y es la mayor traicionera, ¿no? Porque ahí empezás a contender contra Dios, hay una contención, y decís, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué no se me abren los caminos? ¿O por qué permite este perjuicio? Así que nuestra mente, ahí donde reposa el pecado, dice nuestro peor enemigo, porque ahí vas a contender libremente. En cambio, cuando las luchas las tenés de la parte de afuera, familiar, con los hermanos, con los hijos, con una esposa, con un esposo, uno, por tener un entendimiento de la palabra, va a defender el camino del Señor. Pero cuando te toma el desaliento y te toma la mente y no tenés esos amigos de Job, sino que tu mismo razonamiento, el que te empieza a traicionar y el que te empieza a hablar, entonces ahí está lo peligroso, hermano. ¿Por qué? Ahí uno empieza a contender contra Dios. Entonces es bueno muchas veces, o es preferible tener los amigos alrededor que el consejero sea nuestra mente, porque cuando empieza a contender acá, ese es el que se va a apartar seguro de la presencia del Señor. Ahora me dice en Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, dice, o vuestra fe, que tiene grande galardón. Grande galardón, ¿a qué se refiere? La salvación. Entonces para nosotros sería la salida, pero no. Cuando estoy hablando de salvación y salida, estamos hablando de lo mismo otra vez. Porque el galardón quiere decir el premio, ¿no? O la recompensa. Ese galardón de salvación. Y vamos a decir que nos salva ¿de qué? De sufrimiento, ¿no? Cuando nosotros pedimos perdón y tenemos esa confianza en Jesucristo, ¿de qué nos salva? Del tormento, del sufrimiento, nos saca, nos tiende la mano del Señor y nos rescata, como dice esa palabra, con su mano poderosa. Y dice acá la palabra en el 36, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis las promesas. Os es necesaria la paciencia. ¿Y la paciencia qué quiere decir? La larga espera. ¿Y ellos qué venían esperando? El tiempo de la salvación, de la manifestación del Mesías. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, o sea que ellos venían buscando, venían creyendo, venían teniendo fe, según la ley, pero en la ley había una promesa, que iba a manifestarse el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Entonces dice, para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, o de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿la promesa qué era? La promesa, la salvación. En este caso nosotros no tenemos liberación, descanso de nuestra alma. Esa es la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Mirá cómo lo está explicando para adelante. Va a venir, dice, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. Entonces, teniendo fe en esto, va a recibir salvación, dice. Y como dice acá la palabra, el justo por la fe vivirá, y el que si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Entonces ese retroceder, después de venir avanzando, después de venir creyendo, y cuando se manifestó el Mesías, muchos retrocedieron en la fe, porque no lo creyeron. Entonces no recibieron la salvación. Y dice acá la palabra,
Pero nosotros somos de los que no retroceden para perdición, o sea, para condenación, es lo mismo. No retrocedemos espiritualmente, sino que avanzamos al premio de supremo llamamiento en Cristo. ¿En dónde está? En Cristo, la salvación. Y dice, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Y esto habla de salvación, preservar tu alma, proteger tu alma. Y como dice acá la palabra de Dios, en Apocalipsis 3, 3:11. Apocalipsis 3:11 dice así la palabra: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vemos, vengo pronto, dice. Esta es la versión que tengo. Retén todo, firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, ese retén, firme lo que tienes, está hablando del apego a la palabra, ¿no? Del apego de la fe a la palabra, que ellos venían esperando lo prometido, para que nadie tome tu corona. Entonces, vemos acá la palabra. ¿La corona qué es? La salvación. ¿Y por qué habla de corona? Porque en el lenguaje digamos, de lo que practicaban los griegos, todos los que corren al estadio a la verdad corren, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, como dice acá la palabra. Entonces eso habla de salvación, la corona, el premio máximo del ganador o del vencedor. Entonces nos compara con un atleta y, digamos, en lo espiritual es así, dicen, retén todo lo que tienes, o retén firme, agarrá firme, aférrate, como dice, a la vida eterna, para que nadie pierda tu corona o tome tu corona. Entonces que vos puedas ser vencedor, que vos puedas ser el ganador. Entonces ese nadie implica las tentaciones del pecado, lo que pone Satanás para no recibir esa salvación o esa liberación. Entonces, entendiendo que nosotros nos vamos humillando y que ningún pecado nos elimine, porque tenemos que correr, como dice la palabra, según la regla. Entonces, el que no corre según la regla, dice, es descalificado, es eliminado. Y en sí nosotros tenemos que correr según la palabra, y como dice la palabra, correr de tal manera, dice, o con la disciplina, y como dice, para que tengáis el premio. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos del pecado, tenemos que correr según la regla y que ningún pecado interfiera así en nuestro camino para no recibir la recompensa. Entonces, de todas esas cosas que entran en nuestra cabeza, que nos quieren apartar, que nos enfría espiritualmente, tenemos que ir pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que tengamos esa salvación. Ahora me dice en 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24, dice así la palabra: ¿no sabéis que los que corren al estadio a la verdad corren? A la verdad corren, dice, todos corren, en verdad todos corren, dice, pero uno solo se lleva el premio. Entonces, vemos acá la palabra, uno solo se lleva el premio. Entonces, acá está implicando que hay competencia, y el diablo quiere interferir, quiere arrebatarnos del premio, eso está diciendo. Pero dice, uno solo se lleva el premio, corre de tal manera que lo obtengáis. Entonces, que nadie arrebate nuestro premio. Dios quiere que ganemos, entonces nosotros nos tenemos que preparar, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón para despojarnos del pecado. Entonces, como dice, que tenemos que correr ligeros, dice, despojados, como dice, de vestimenta en ese tiempo, que corrían desnudos en el estadio. Y como dice en la palabra del Señor, dice, despojados de todo peso y de pecado que os asedia. Entonces, libremente, que nada te ate, que puedas correr sin peso, sin el pecado en sí, para poder obtener el premio. Entonces, así representa la vida del creyente, que muchas veces tiene esos pesos de pecado que impide que avance con ligereza. Entonces nos va arrebatando el gozo, la paz, la alegría, la liberación, todo lo que el Señor tiene para nosotros, nos quiere arrebatar el enemigo. Y cuando nos arrebata, mayormente hablando de la fe, de la confianza, que ya no queremos pelear, ahí ya está perdido el premio.
Ese premio es la liberación. Y empiezan las confusiones, el dolor de cabeza, la opresión y toda clase de pecado que empieza a reinar. Y en vez de obtener descanso, tenemos condenación en nosotros. Entonces, de eso nos quiere hacernos darnos cuenta la palabra, y vemos cómo nos da el discernimiento a través de la palabra, que todo lo que no agrada a Dios está fuera de la voluntad de Dios con respecto a los frutos espirituales: gozo, paz, alegría. Y si entra el odio, la maldad, la hipocresía, la división, la soberbia, entonces todo eso está hablando del pecado en sí, y eso es lo que te arrebata después la salvación o el gozo del Señor, porque no estás pensando en la palabra, en la relación con el Señor, sino que te estás fundamentando o estás mirando en vida de otro para justificar tu pecado o creerte mejor persona, y entonces te produce una raíz de amargura en vez de fijarte en vos mismo, en la relación con Dios. ¿Para qué? Para que te produzca ese gozo, esa paz, ese descanso. Ahora entendemos en 2 de Timoteo 2.5. Segunda de Timoteo 2.5, ya vamos a terminar. Y dice: y también todo el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es lo que estaba diciendo hoy. Según la regla, legítimamente. Entonces, vemos que hay unas formas, y la forma lo describe en la palabra, que uno se tiene que despojar de todo peso de pecado, o sea, humillarse, o sea, entregar el pecado, o sea, confesar el pecado para recibir ese premio. No podemos recibir el premio si hay pecado en nuestra vida. Entonces, cuando hay mezquindad de pecado, nosotros no vamos a sentir el gozo, la paz, la alegría. ¿Por qué? Porque el pecado mismo es el que impide la relación con Dios y el que trae tormento. Entonces, en este sentido, vamos a ser coronados, vamos a recibir la salvación si corremos según la regla, con la legitimidad de la palabra, de Dios, legítimamente, no haciendo trampa. Nosotros muchas veces queremos llegar al premio haciendo trampa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mezquinamos el pecado. En sí, razonamos contra Dios. Y Dios solamente quiere, como dice, que nos humillemos, que hagamos la voluntad de Dios, que cumplamos, que obedezcamos, como dice la humillación. La humillación es a través de pedir perdón, pero un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento a la vez, si lo vas a llevar naturalmente, tiene que haber una transformación, un cambio. Y si no hay cambio, no hay un arrepentimiento. Entonces va a seguir el tormento. Y como la paga viene de Dios y no te la da el hombre, entonces lo que vas a sentir es tormento. O vas a recibir los frutos de tu propio pensamiento, como dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque vos elegís. No es porque Dios te castiga, sino que elegís tu camino y apartado de Dios, empieza el tormento. Porque ¿a dónde va? A los pies de Satanás. Y ahí empieza el tormento. No hay un juicio en sí que Dios viene y te castiga y tiene el latigazo acá en el hombro, digamos, lleva el látigo para a cada momento latigarte. Sino que vos te vas de la presencia de Dios y empieza el tormento, como el hijo pródigo. Se fue de la casa del padre y empezó el malestar, empezó la necesidad, y así nuestra vida espiritual es lo mismo. No es que Dios sea castigo, porque Dios es amor, pero sí cuando nos apartamos del consejo de la palabra del Señor, ahí empieza el tormento. ¿Por qué? Porque estamos apartados de la presencia del Señor. Y estamos en tormento. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del consejo de Satanás. Lo que nos predica Satanás, los que nos ofrece Satanás. Entonces, parece bonito en un momento, ¿no? Uno se goza, uno está contento al hacer su voluntad, pero después vemos por la palabra mismo que traen las consecuencias del pecado o del tormento.